todas. Gracias por acompañarnos hoy día en el conversatorio que hemos titulado La matriz verbal, tecnologías y experimentos en torno a Jorge Eduardo Eielson. Nos acompañan Fernando Coco Bedoya, Luis Alvarado y Pamela Medina para conversar un poco sobre... nos hemos planteado una serie de preguntas que pueden servir como detonantes para la conversación, para la exposición de cada uno también, de qué modo la obra de Eielson ha impulsado, por ejemplo, el desarrollo del arte experimental en nuestro medio, cómo entender la escritura como una tecnología creativa, cuál es el vínculo de Eielson con los desarrollos tecnológicos de su época, y todas esas preguntas creo que se enmarcan también en un presupuesto, en una convicción más amplia, que es que el arte de Eielson puede entenderse como un arte generativo en el sentido más amplio del término, es decir, es un arte que no solamente reclama una contemplación estética o una toma de conciencia, sino que es a su vez productivo, generativo, te invita a hacer. Por eso, el criterio para invitar a quienes nos acompañan ha sido el de observar que ellos no solamente tienen una obra de investigación en torno a Eielson, en el caso de Luis y de Pamela, sino también de creación, ¿no? En el caso de Pamela con los Nebulab, que nos va a hablar, y Luis también hace música experimental, tiene un poemario publicado, creo que fue de influencia de y Coco Bedoya, bueno, que es un artista de larguísima trayectoria, en donde creo que hay muchos puentes interesantes para conversar en torno a ellos. Entonces, vamos a darle entre 15 y 20 minutos a cada uno para que exponga un poco sus ideas en torno al tema, y luego ojalá haya tiempo de conversar un poco entre nosotros y obviamente dar espacio también para preguntas de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar voy a leer brevemente la bio de cada uno y luego comenzamos con Pamela Medina, seguimos con Luis y luego con Coco Bedoya. Pamela Medina es magíster y candidata a doctora en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado en conjunto con la Biblioteca Nacional del Perú El ojo en la palabra, primera muestra de arte y visualidad en la poesía peruana del siglo XX, en el 2016, y el libro de ensayos transmedia y multimodales Estos ensayos no tienen principio ni fin, textos para perder la orilla, sobre la obra de Jorge Eduardo Eielson, ganador de los incentivos 2021 del Ministerio de Cultura del Perú. Co-dirige Más Medulab, laboratorio de poesía y nuevos medios, con el cual realiza investigación, literatura electrónica y medios digitales. Actualmente es docente de literatura en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luis Alvarado, productor discográfico, curador, investigador independiente, focalizado en temas de arte y sonido y música experimental. Es director del sello discográfico Boo Records, con el que tiene publicado más de 170 producciones, con una destacada labor en el trabajo archivo histórico de música de vanguardia y experimental peruana y latinoamericana. Como curador ha realizado diversas exhibiciones documentales, entre ellas Resistencias, primeras vanguardias musicales en el Perú, Inventar la voz, nuevas tradiciones orales del 2009 y Hacer audición, encuentros entre arte y sonido en el Perú en 2016, además de un reciente trabajo en un disco de vinilo que sacó sobre el recopilatorio de la poesía sonora de Eielson, que se llama Audio Pinturas. Dirige además el Centro de Sonido, un archivo digital de arte sonoro peruano, así como Central Amazónica, un portal de archivos sobre música popular amazónica. Y Fernando Coco Bedoya es un artista peruano con residencia en Argentina desde finales de 1970 y que ha sido una figura clave en la conexión entre las experiencias de activismo político y artístico de ambos países. Bedoya ha sido miembro líder de varios colectivos artísticos en Perú, como Paréntesis y Huayco, y en Buenos Aires en grupos como Gastar y Capataco. Su trabajo ha sido exhibido en muestras individuales en instituciones como el Museo de Arte de Lima, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, Museo de Arte Moderno Buenos Aires, Museo de Bellas Artes Juan Blanes Montevideo, entre otros. Como parte de su práctica artística, Bedoya ha dictado talleres y seminarios tanto en escuelas de arte como en prisiones federales en Argentina, y actualmente reside y trabaja entre Buenos Aires y Lima.
Bien, entonces vamos a darle pase primero a Pamela. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Rodrigo y a María Cecilia por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este que es uno de los homenajes que se están rindiendo a Eyerson por las celebraciones de su natalicio. Y a partir de, digamos, de este contexto y de los temas que propuso la Casa de la Literatura para conversar el día de hoy, he preparado una pequeña presentación sobre un poemario que a mí me parece clave, dado que yo estoy hablando desde la literatura, que es Tema y Variaciones. Y lo que me gustaría destacar de este poemario es cómo Eyerson está pensando en el poema aquí como un dispositivo poético y cómo esto da pie para hablar de obras de poesía electrónica. El detalle es que parece que la presentación que quería mostrar no va a funcionar, pero la voy a comentar. Entonces he denominado a esto Tema y Variaciones o la calistenia del lenguaje, el poema como dispositivo poético en la obra de Jorge Eduardo Eyerson. Lo que quería mostrar aquí, que bueno, por ahora no carga, es un videojuego que se denomina Pájaro de 2016, que fue creado, programado por Mauricio Castro. Él es un sociólogo, educador y también es programador, que digamos tuvo la iniciativa de convertir el poema Poesía en forma de pájaro de tema y variaciones en un videojuego. Ustedes pueden buscarlo en Google y podrían darse cuenta que la idea o la tónica del juego es empezar a recoger las palabras que van cayendo del espacio para formar el caligrama, ¿no? Que es justamente poesía en forma de pájaro. Tengo una fotografía aquí al final de la presentación. Bueno, si ustedes observan para el lado de la izquierda, ahí se ve una fotografía de parte de cómo es el videojuego, ¿no? La iniciativa es muy interesante porque lo que nos está mostrando es ya en el 2016 cómo hay una suerte de reinvención de este poema que a mí me llamó mucho la atención. Posteriormente, ya estamos hablando del 2019, Michael Hurtado, que es además mi partner en Más Médula, y además es poeta electrónico, es artista y tecnólogo, él también creó y programó una obra que se denomina Poema Código en forma de pájaro, que también está jugando con este caligrama, ¿no? Y lo interesante es que, si bien el código al momento de ejecutarse, en este caso se ejecuta en el programa Processing, tiene la forma del pájaro, y de hecho el código, al momento de ejecutarse lo que va a suceder es que el pájaro va a mover sus alas, ¿no? De hecho, aquí tengo una captura, que es esa parte, el caligrama que tiene el fondo negro, donde se observa cómo el plumaje se está moviendo. Entonces, mi punto de partida es, ¿qué ha pasado para que muchos años después, 60, 50 años después, aparezcan artistas que apelen a registros de la poesía electrónica y que empiecen a reescribir este caligrama, ¿no? A mí eso me pareció muy interesante y muy sugestivo, porque, vamos, yo le he dedicado ya varias reflexiones a este caligrama de Eyerson, bueno, caligrama deshecho, que a mí me ha llamado mucho la atención y que forma parte de ese poemario que es Tema y Variaciones. Entonces, este es mi punto de partida, responderse por qué. Este es el caligrama, Poesía en forma de pájaro, de 1950. He puesto esa fecha con un asterisco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Tema y Variaciones es uno de los poemarios que empieza a evidenciar estos juegos y experimentaciones con la materia verbal que empieza a desarrollar Eyerson, ya con los últimos descubrimientos e indagaciones que se están haciendo justo a propósito de la celebración del natalicio de Eyerson, hay que tener mucho cuidado con las fechas, ¿no? Porque esta obra aparece dentro de Poesía Escrita, que es de 1976, pero antes de eso nosotros no tenemos el registro de que esa obra haya existido
tiempo, cuando uno investiga, también tiene que ejercer un poco de autocrítica, ¿no? Y yo quiero poner en discusión la fecha de publicación o de creación de Tema y Variaciones. Hace poco se ha publicado el megamanuscrito de Habitación en Roma, que inicialmente nosotros, los investigadores, pensábamos que había sido escrito en el 52 y entre el 54, pero resulta que todo parece indicar que la fecha se movió varios años después, ¿no? Me da la impresión que Emerson es un poeta que juega mucho con las fechas, ¿no? Y para esto sí hay que ser muy rigurosos. Entonces yo me quiero permitir lo siguiente, ¿no? Quiero permitirme la lectura de 3 aspectos de este poemario, un poco jugando con la década del 50 hasta el 70, que es, digamos, la fecha en la que ya conocemos varios poemarios de Emerson a partir de la publicación del 76, para ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo en el panorama de la literatura o de la poesía. En ese sentido, ese sería mi punto de partida, ¿no? Después de lo que Emerson publica en la década del 40, esta producción, Tema y Variaciones, resulta ser muy insular, ¿no? Es una obra poética que, a diferencia de los poemarios anteriores, no está basada en la linealidad. Sin embargo, también es interesante observar que Emerson, paralelamente, pues, está haciendo investigación, está traduciendo artículos de artistas que están vinculados a la abstracción, y muchas de estas ideas van a ir colándose también en su expresión poética. Ok, pero ¿qué estaba pasando durante estos años después del 50? Para mí es muy importante, por ejemplo, situar aquí la presencia del grupo Megandres, este grupo de poesía concreta brasileño, ¿no? Que está representado por Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pignatari, que estaban empezando a revisar y entender la poesía desde su dimensión plástica y física, ¿no? De hecho, el primer manifiesto publicado por Vivantes desde el 56 y el plano piloto de la poesía concreta es del 58. Estos datos son muy importantes. Años después aparece el taller de literatura potencial en la ULIPO. Específicamente es un grupo integrado entre artistas, poetas, también por matemáticos, ¿no? Está Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Rouault, y que ellos proponen una mirada de la literatura desde los ejercicios matemáticos, ¿no? De hecho, tenían sus formulaciones matemáticas para reformular o reconstruir obras. A mí todo esto me llama la atención porque yo percibo que hay muchas características de estos momentos que está atravesando la literatura que se van a ir percibiendo en Tema y Variaciones y que van a ir determinando algunas características que más adelante se van a retomar por estos proyectos de poesía electrónica o de poesía con nuevos medios, ¿no? Entonces, el nombre de Tema y Variaciones nos remite a una forma musical, ¿no? Es decir, la melodía principal es conocida como tema, se presenta primero y luego se repite varias veces en formas alteradas y variadas, ¿no? El nombre no es gratuito, ¿no? Hay una matriz musical acá muy interesante. Ahora, la música tiene mucho de matemática, también tiene mucho de ciencia, ¿no? La poesía siempre ha estado asociada a la música, a la lira, al instrumento, a la tecnología. Entonces, considero que este nombre no es casual. Ahora, yo he propuesto en el libro que publiqué hace un par de años que lo que se produce en este poemario es una especie de calistenia del lenguaje. De hecho, la pequeña imagen, la imagen que ustedes observan a la izquierda es una suerte de visualización de lo que considero que Emerson hace aquí, ¿no? Hay una suerte de ejercitación de la palabra que se empieza a producir por estos años. Desde mi perspectiva, en Tema y Variaciones, si leemos este fenómeno que se produce con la poesía, desde la propuesta de Ezra Pound, específicamente en el ABC de la lectura, él identifica que la poesía tiene 3 componentes importantes, ¿no? La melopeia, la fanopeia y la logopeia. La melopeia, que está orientada a los componentes sonoros, la fanopeia a los componentes visuales y la logopeia a los componentes vinculados al conocimiento. Yo considero que en Tema y Variaciones estos componentes van a aparecer, digamos, van a estar grabados, ¿no? Y los componentes que van a aparecer más y los componentes o el componente que aparece menos es la melopeia y la fanopeia. Es decir, Emerson en Tema y Variaciones explota las dimensiones sonoras y visuales de la palabra, pero
le quita intensidad a las dimensiones vinculadas al conocimiento, ¿no? A la logopedia. Entonces, quiero partir de estas ideas. Para mí, tema y variaciones tiene una matriz matemática, pero también tiene una matriz física. Y considero que estos van a ser vitales porque son puntos de partida para las siguientes experimentaciones que Eyerson va a desarrollar ya años posteriores. Estoy hablando específicamente de los poemarios y de las obras experimentales que se reconocen ya desde la década del 60 en adelante y que aparecen en poesía escrita. Uno de estos elementos que puede ser el de la melopeya puede ser los poemas en tema y variaciones que aluden a la sonoridad. Si lo leemos desde una perspectiva literaria, podríamos hablar de un tipo de aliteración, ¿no? De hecho, el nocturno, en donde el sonido de la noche y la leche se presentan, ya nos están usando las dimensiones sonoras. Pero también está el solo de sol, ¿no? Con la repetición del SO, sol, solo. Estas dimensiones sonoras son muy importantes porque empiezan a usar estos otros sentidos, estas otras experiencias con el poema. Digamos que esta es una primera característica que a mí me llamó mucho la atención de tema y variaciones. Pero es de pronto otro aspecto del poemario que despertó mucha curiosidad y que la tomé a partir de una investigación que hizo Michael Hurtado sobre justamente la relación entre la poesía y la matemática. Y es que efectivamente en tema y variaciones hay variaciones matemáticas, entendiendo esto como un tipo de combinatoria en la cual se divide la combinatoria, la permutación y la variación. No es extraño, por ejemplo, encontrar en este poemario poemas en donde 4 elementos aparezcan intercalados, permutados, removidos, ¿no? Y digamos que esta práctica es muy constante en tema y variaciones. De hecho, en la propuesta de mi libro, yo he planteado que Eyerson practica una suerte de sudoku con sus poemas, ¿no? Claro, esto puede ser muy controversial, pero tiene una razón de ser, ¿no? Y es porque detrás de varios de estos poemas sí se puede encontrar una figuración matemática. De hecho, hay una fórmula aquí, que es la fórmula de la variación, ¿no? Los elementos que aparecen como... Bueno, de acá no los leo, pero es... Acá está. El vaso de agua, las manos, el tú y los labios, que es un elemento constante de variaciones en torno a un vaso de agua, obedecen a una variación de 4 factorial sobre 4 menudo factorial, que da como resultado los 12 versos, ¿no? Y esta operación es muy interesante porque nos está presentando, digamos, un Eyerson que está jugando con operaciones matemáticas. Ahora, definitivamente encontrar o identificar estos elementos en un poemario como tema y variaciones no es lo único que debería llamar la atención, ¿no? Y es porque no es extraño que pasando los poemas aparezca un poema denominado ecuación, ¿no? Lo cual hace más sugestiva la idea y la presencia de las matemáticas. Y la situación es más o menos similar, ¿no? Hay elementos que se pueden suprimir e ir colocando dentro de una misma estructura, ¿no? Como o qué ecuación, cuánto entre esta que reposa en una tal y mi tal, ¿no? He puesto ahí una X y una Y. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Eyerson está tomando la palabra o los elementos que construyen el poema como elementos también que se pueden tornar variables y que se pueden intercalar. La pregunta aquí sería si ¿en dónde está la dimensión poética de esto, ¿no? Pues a mi parecer está en la forma en cómo el poeta juega con estos elementos y a partir de este juego empieza a determinar la construcción de poemas. Pero esta dimensión matemática también nos está diciendo que hay un reposicionamiento en la mirada o en la construcción del poema. Es decir, el poema ya no solo comunica u obedece a un lenguaje alegórico, ¿no? El poema también se puede transformar en una materia verbal, o el poema puede ser una materia verbal. Y otra característica que también está presente y que es el punto de partida con lo cual inicié esta pequeña intervención es justamente porque nos vamos a encontrar con un caligrama, ¿no? Lo interesante del caligrama en forma de pájaro, al que yo he denominado caligrama deshecho, en relación al planteamiento de caligrama deshecho que hace Foucault a partir de esto no es una pipa de Madrid, es interesante porque, claro, en poesía en forma de pájaro lo que hace Eyerson es desmantelar el artificio del lenguaje
por el lenguaje mismo, ¿no? O sea, aparentemente hay una figuración de un ave, pero el texto intestino te dice que el ave no existe, ¿no? Es el primer drama del lenguaje, ¿no? El segundo, de pronto, es reconocer que este poema se dice no ser poema a través del lenguaje mismo, ¿no? Entonces, estos elementos llaman mucho la atención porque, si ustedes se dan cuenta, el título es Poesía en forma de pájaro. Con esto Egerton parece decirnos que la poesía tiene forma de algo, ¿no? A mí esto me llamó mucho la atención porque podríamos hablar también aquí de una operación espacial, es decir, que la poesía, al ser forma de algo y ubicarse en el espacio, tiene rotación, traslación, orientación. Y esto va a ser muy interesante porque tiempo después Egerton va a escribir una obra que se llama 4 poemas virtuales, donde justamente nosotros vamos a encontrar poemas para girar, poemas para leer, ¿no? Esto no es extraño, porque ya en 1950 Egerton, que estaba traduciendo artículos de Jean Périssart, por ejemplo, señala algo que a mí me pareció interesantísimo. Dice sobre Périssart, ¿no? Sus trabajos nos recuerdan que existe también una física poética. Se basan en los más puros determinantes fenómenos cósmicos: gravedad, fuerza, ascensional, movimiento pendular, centrífugo, palancas, plano inclinado, etc. Esto nos da a entender que Egerton ya estaba sintiendo una fascinación por la física, solo que la forma en la cual él relaciona la física también tiene una perspectiva cósmica, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque efectivamente pareciera que estos procesos empiezan a despertarse en tema y variaciones. En ese sentido, yo considero que lo que está sucediendo en este poemario es la presencia del poema como dispositivo poético, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que el poema es un mecanismo, también puede ser un artefacto, porque activa estas dimensiones que van más allá de la comunicación. En el 68, Pierre Garnier, en el Manifiesto Espacialista, ya nos decía que se estaba entrando a una época en la cual la poesía dejaba su lenguaje alegórico y se circunscribía hacia el espacio, ¿no? Entonces yo creo que lo que está sucediendo acá es un dispositivo poético. Ahí tengo otro ejemplo, que es Inventario, ¿no? Inventario tiene una operación similar a Poesía en forma de pájaro, porque los elementos que van cayendo del cosmos se identifican como una torre de palabras, ¿no? Y de hecho, lo que Egerton está haciendo es torre de palabras, ¿no? Es decir, poemas con forma de algo que están acotando un espacio. Muy bien. Les quería mostrar esto de poema giratorio a partir de la idea de poema como dispositivo poético. Este poema giratorio de Egerton es de 1960. Voy a poner las fechas en duda, ¿ya? De acuerdo con Poesía escrita de INC, es del 60. Y claro, la tónica del poema justamente tiene que ver con una alusión al movimiento, ¿no? Lo cual me permite recordar una obra de Cortázar, que es 720 círculos, ¿no? Que forma parte justo de la investigación de Michael, que también alude a un giro, ¿no? Y de hecho aquí ya existe un movimiento de las palabras, ¿no? Que incluso se pueden rearticular. Esto que nosotros podemos evidenciar y presentir también me recuerda un poco a lo que sucede con los poetas concretistas, específicamente con Augusto de Campos, ¿no? Claro, esto ya años después, estamos hablando del poema Bomba, ¿no? Que si ustedes lo observan, parece que algo se está atomizando en el espacio, ¿no? Ahora no se puede visualizar, pero lo que tenía al costado era un videopoema donde el poema Bomba se movía, ¿no? Y justamente se atomizaba. Entonces, todo esto a mí me permite plantear, ahí estaba el videopoema, todo esto me permite plantear algunas interrogantes y algunas pequeñas conclusiones que creo que luego podemos conversar. Estoy bien con el tiempo, ¿no, Rodrigo? ¿Sí? Ya, y luego justo yo voy a terminar. Sí, listo. Entonces, ¿qué origina la reescritura electrónica de un poema de Egerton de hace
colaboraciones es un suceso inicial que yo considero que más adelante esto se va a tornar más interesante. Finalmente, el poema es un dispositivo poético porque puede suspender su nivel comunicativo, pero es interesante porque no deja de ser texto, ¿no? Los artistas electrónicos justamente encienden este dispositivo poético y capitalizan lo que Pound señalaba, ¿no? La fanopeia y la melopeia del poema. Finalmente, es interesante ver cómo la poesía, de parte del papel, puede empezar a relacionarse con otras textualidades, es decir, la poesía efectivamente se puede expandir, ¿no? Y acá pues cabría preguntar si esto que están haciendo estos artistas será aquello que Emerson denominaba salir o abandonar el gueto literario, ¿no? Y me gustaría dejar esta pregunta en el aire porque sería interesante pensar y responderla, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, está muy interesante la presentación de Pamela y creo que me puede permitir dar un paso a la dimensión, digamos, sonora de la poesía de Edison, de su trabajo, en todo caso en el campo del sonido propiamente. Hay algo que Edison solía repetir muchas veces, que su poesía tenía una matriz musical, ¿no? No sé si muchas veces, pero al menos recuerdo una en una entrevista, esa famosa entrevista que le hace Claudia Posada, ¿no? Donde él menciona que la matriz musical es como la influencia que él ha recibido de la vanguardia musical de posguerra, ¿no? Esencialmente del serialismo y de la estética, digamos, de indeterminación de John Cage. Edison era también músico, ¿no? Aparentemente estudió música en el conservatorio, no hay como mucha información precisa sobre eso, pero estuvo siempre relacionado con el mundo de la música, tocaba el piano, amigo muy cercano de Enrique Iturriaga, de Enrique Pinilla, de José Malcio, ¿no? De todos los músicos de la generación del 50. Y digamos que en el mundo de la música el arte de la combinatoria ha estado siempre muy presente, en realidad desde la época de los griegos incluso, ¿no? Y sobre todo en la época de Bach, hacer los famosos juegos musicales era una práctica relativamente, no sé si común, pero bastante extendida, ¿no? Hay este famoso discípulo de Bach, que no recuerdo su nombre, pero que tiene esta pieza que se llama El Enigma del Sol Oscurecido, que es una especie de pieza que tú tienes que, a partir de una especie de partitura medio incompleta, tú tienes que deducir, ¿no? Cómo podría sonar la obra y te da algunas alternativas, ¿no? Y puede tener más de una resolución. Asimismo, el mismo Bach tenía su famoso juego musical de una pieza que podías generar varias otras piezas, y había muchos de estos compositores que hacían como, no sé, pues haga usted sus 20 polonesas, haga usted sus 100 polonesas, ¿no? O sea, como que te daban una especie de obra matriz sobre la cual tú podías producir una pieza, ¿no? Esto, digamos, con el tiempo medio que desapareció a partir de obviamente, de un cambio de paradigma hacia el paradigma de la originalidad que trae el siglo XX. Este tipo de obras en realidad medio que quedaron en el olvido, pero es un pasado interesante de investigar, y creo que en el siglo XX se reencarnaron, ¿no? con todo el universo de las piezas seriales, ¿no? de las piezas que traen, por ejemplo, la música dodecafónica o la música serialista, que esencialmente son obras en la cual puedes combinar las 12 notas de la escala cromática sin que haya una jerarquía, ¿no? en estas notas. Es decir, lo tradicional, digamos, de la música clásica era que siempre había una predominancia de una nota, una tónica, pero con la música dodecafónica se pierde esa predominancia y se puede, digamos, hacer composiciones ya no teniendo
a la melodía como algo, digamos, prioritario, o no, al menos una melodía en la manera tradicional, ¿no? Y la música dodecafónica, que es algo que aparece a fines de los años 10, digamos, se complejiza en los años 50, 60, con el serialismo integral, que propone hacer estas combinatorias con muchos otros elementos de la música, y no solo con el aspecto netamente lineal melódico de la composición, sino también con las alturas y con muchos otros elementos de una composición. Y bueno, Eyelson claramente recoge la influencia de este tipo de trabajo, creo que por su cercanía con el ambiente musical, ¿no? Y creo que todo este tipo de composición serialista definitivamente tiene una influencia en el mundo de la poesía. En España hay un famoso poeta que se llama Jorge Eduardo Cirlot, Decio Piñatari, de los poetas concretos, tiene también algunas, por ejemplo, esa famosa pieza Terra, de Decio Piñatari. Y así hay como una serie de piezas que, digamos, están nutridas de este universo, digamos, de la composición en serie, ¿no? Y esa es una de las, digamos, principales, creo yo, o uno de los aspectos importantes que recoge la obra de Eyelson en su poesía, y que luego se pone en manifiesto más concretamente en sus obras sonoras, al menos en la única que conocemos de él, que se llama Colores, pero tiene muchas otras de las cuales hay solo mención, ¿no? Hay una famosa pieza que está en una entrevista que él menciona, que es una enumeración que hace de zonas del cuerpo humano, y que luego él buscaba que por una combinatoria estas zonas se relacionen de formas, pues, inusuales, ¿no? Insólitas, ¿no? Para hacer una especie de poema erótico, digamos, bastante, no sé, transgresor, ¿no? Y bueno, ese principio combinatorio está muy presente en esta obra que se llama Colores, que es la única pieza de la que tenemos un registro, que por la documentación que existe, por las señales que él arroja sobre su, digamos, interés por este tipo de obras, aparentemente es algo que empieza a mediados de los 70, en el año 72, que da esa fecha como inicio de estas experimentaciones, y felizmente en este caso las entrevistas son de ese año. La poesía sonora como tal ya llevaba algún tiempo produciéndose. En este caso Eyelson no es precisamente un pionero, pero sí es alguien que lleva estas investigaciones de la poesía sonora a un nivel bastante intersticial, digamos, ¿no? Porque Eyelson define sus digamos, combinatorias de sonidos como audiopinturas, porque lo que busca combinar no solamente son sonidos, sino son colores, ¿no? Entonces es una especie de combinatoria en dos niveles, ¿no? Se combinan una serie de colores, ¿no? Rojo, amarillo, azul, verde, cada uno en una tonalidad distinta, ¿no? Y eso, o sea, digamos, en el universo de la música de vanguardia, esa podría ser claramente una referencia al compositor Messiaen, el famoso compositor padre de lo que se le llama justamente el serialismo integral, que tenía este método de composición cromática, ¿no? Y del cual Eyelson también era un gran admirador. De hecho, él decía que era como una de sus referencias, pero también siempre señaló a Pierre Boulez, que era el más importante discípulo de Messiaen, como que una de las referencias también muy cercanas, que incluso lo había conocido a Pierre Boulez, a Pierre Schaeffer, y no recuerdo cuál otro Pierre, pero creo que eran tres, ¿no? ¿Cuál? Entonces se me viene a Pierre Garnier.
había otro pie, pero no recuerdo ahora cuál era el otro pie, pero bueno, el caso es que Eielson estaba como bastante relacionado con ese universo de la música de vanguardia de posguerra. Obviamente vivía en Francia, luego en Italia y tuvo ese mundo bastante cercano. Y también estaba muy relacionado, o sea, conocía personas, ¿no? Lo dijo en una entrevista, ¿no? O sea, también habría que saber, muchas de las entrevistas que ellos decían, nunca existió la corroboración del otro lado, ¿no? Pero él aparentemente fue amigo de un poeta sonoro francés, que se me dio el nombre ahora, pero es uno como de los pioneros, anterior a Chopin, que es uno de los poetas que introduce el uso del micrófono en sí, para hacer poemas. Y bueno, también menciona a Chopin en una entrevista. De hecho, las audiopinturas de ellos suenan a los audiopoemas de Chopin. Y el caso es que, digamos que si uno pone en relación con las cosas que están sucediendo en Francia, lo de ellos es como alguien que toma un poco ese, ¿cómo decirlo?, como ese ambiente, ¿no? Digamos, ese clima, digamos, de experimentación, pero lo lleva a un terreno de las artes visuales, ¿no? Que es, me parece, su gran invención, por así decirlo, ¿no? Colores termina siendo una obra que está situada en un lugar totalmente intersticial, ¿no? Es aparentemente una pieza sonora, pero también sería totalmente una especie de pieza visual, conceptual. Podría uno decir que es una pieza de colores imaginarios o una pieza pictórica que simplemente ocurre en la dimensión de la mente, ¿no? Que es algo que a ellos les gustaba hacer, además, ¿no? La relación de ellos con el arte conceptual también es muy importante y de hecho está también muy presente en su poesía y en su trabajo como artista visual, ¿no? Entonces, creo que Colores del año, vamos a decirle, del 72, 75, qué sé yo. Yo recién conocí la pieza en el año 2004, cuando por primera vez se hizo pública una versión como oficial, porque hasta entonces había escuchado rumores de esta pieza, pero nunca había escuchado una grabación. La escuché recién cuando se puso en una exposición que se llama Itinerarios del Sonido en Madrid, y había estado en contacto justo con el curador de esta muestra, que se llamaba Miguel Álvarez Fernández, y su novia de ese momento escribió un texto muy importante, ella es Sandra Santana, sobre esta pieza sonora de Eielson, ¿no? que fue para mí como muy revelador de toda esta dimensión de Eielson. Luego me puse a investigar y las personas que conocía que habían escuchado esta pieza no la habían escuchado de esa grabación. Esa grabación Eielson la hizo, parece, específicamente para esta exposición. Manuel Mujica, por ejemplo, me contó que él había escuchado la pieza porque Eielson se la había recitado, digamos, se la había performado delante de él, ¿no? Lo mismo José Ignacio Padilla también la había escuchado en la voz del propio Eielson. Y bueno, Eielson solía, digamos, leerla en público o performarla en público constantemente, ¿no? De hecho, en la grabación en la edición que publicamos en vinilo de esta pieza, en el lado B se incluye una versión en vivo que él hace en el año 98 en una inauguración, ¿no? Porque uno registra o tiene un mapeo de las inauguraciones de Eielson de los últimos 20 años, es interesante porque en todas incluía una performance, ¿no? En la inauguración. Y hay una pista un poco para también conocer qué más cosas hizo él a nivel, digamos, sonoro, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que a partir digamos, de esa obra de Colores, que yo inicialmente la conocía como Azul, así se presentó en la exposición Itinerarios del Sonido, y así está, como así figura en el ensayo que escribió Sandra Santana.
lo cual es extraño porque aparentemente ellos estuvieron en contacto con el mismo Eielson y él aprobó que la obra se llamara así, pero luego con Marta Canfield ella me dijo que en realidad la obra se llamaba Colores. El caso es que a partir de esa pieza tuve ya, bueno, un inicio en la investigación sobre la poesía sonora peruana que me permitió un poco conectar, ¿no?, ese momento de Eielson con experiencias más recientes y ya, bueno, luego ya apareció una serie de trabajos de los que ya podríamos hablar después, pero bueno, creo que un poco ese es el marco que quería presentarles sobre esta pieza que quizás podamos escuchar un minuto. Amarillo, 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 verde, 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 amarillo, 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 verde, 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 amarillo, 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 verde, verde, amarillo, amarillo, verde, 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 rojo, 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 verde, verde, rojo, verde, rojo, verde, verde, rojo, rojo, verde, verde, rojo, verde, rojo, amarillo, 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 rojo, verde, rojo, verde, 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 azul, 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 amarillo, 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 azul, 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 verde, 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 rojo, 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 verde, verde, amarillo, 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 azul, 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 azul. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Rodrigo, gracias Echi. Les agradezco a mis amigos que han participado antes porque lo mío va a ser más fácil. Bueno, este grupo de obras que están hechos con una herramienta de la época de los 60, 50, que se llamaba el tracé, que supongo que muchos de los poemas, estos poemas visuales, estaban compuestos con esta especie de tipografías transfer que se vendían en las librerías y que eran carísimas, y que esto me sirvió a mí para realizar esta serie, que en realidad nunca los pensé en un primer momento como obras o como dibujos, sino que lo pensé más bien para enseñarle a mi hija cómo eran las letras. Y en realidad empezó como un juego.
estos ya son grabados, pero los que vienen después, estos son grabados. Esta es la famosa letra C, que habían varias marcas. Esta es una de Cadrí, ¿no? Pero había letra C. Si ustedes ven, ahí se ven las tipografías, y tenían todas las tipografías. Esto se usó hasta la década del 70 y tantos, y con esto se hacía toda la gráfica y todos los carteles de la época. Bueno, esto me sirvió a mí para analizar esta especie de esqueletos tipográficos, así lo llamó Quiroga, nuestro escritor, Julio, ¿no? Julio, ¿qué no me llama? Ortega. Julio Ortega. En una muestra que hice hace unos años, él escribió un pequeño texto, y que son del año 82-83, en el momento que mi hija tenía 1 año o 2 años, y les empecé a usar las letras, y me parece que yo me empecé a divertir más que ella, ¿no? Pero lo interesante de estas tipografías no solamente era lo que existía esta especie de trance, sino que habían dibujos, habían formas y había todo tipo de herramientas, ¿no?, con las cuales se construían los carteles, y que eran herramientas justamente de estos poemarios que se hicieron después en la década del 60, sobre todo del arte concreto brasileño, que se usaba mucho esta herramienta. ¿Está saliendo? Aquí yo ya le doy una vuelta al contexto de la época, donde yo empiezo a superponer, ya la tipografía ya no se lee, ¿no?, obviamente, ya empieza a ser más como esta cosa de ese pájaro que estaba volando, el ala del pájaro, ¿no? Y hago referencia a la situación más de cuando se empieza a discutir en Argentina la figura del desaparecido, que no tenía forma. O sea, fue una discusión simbólica y visual en la militancia, sobre todo política, de darle forma a esa figura, que era justamente trabajar el vacío. Y yo fui más allá con el tema con la tipografía, porque ahí podía poner nombres de personas. Bueno, y ahí aparecen ya otros objetos de la época también, que es el teléfono. Ahora usamos celular, pero el teléfono era una herramienta que por ese teléfono te podía capturar mucho más rápido y era mucho más visible, más controlable. Y las frases que están ahí hacen referencia justamente a un militante argentino que se llama Aymar El Cay, que era el asesor de las películas de Solanas, que era un activista del arte en Francia y que trabajó con Lelouch haciendo un grupo famoso que se llamó AIRA, que era una asociación internacional en defensa de los artistas, que existió en Francia en la década del 70 y que justamente trabajaba sobre los desaparecidos ya en América Latina de la época, ¿no? A eso hacen referencia estas figuras que empezó como un juego y que después se convirtió en algo mucho más político, y finalmente terminó siendo para mí una vuelta al dibujo, en el sentido de que la tipografía se volvió una cosa esquelética y otra cosa más ligada al caligrama. ¿Puede pasar? Son del 82. 82, 83. Bueno, esa frase, por ejemplo, no nos han vencido, los héroes son anónimos, son héroes colectivos. Opté esas frases más que por otras cosas que tenían más identificación pero nunca más, y es una consigna, digamos, mucho más internacional, digamos, ¿no?, que se usó ya para distintas denuncias, ¿no? Lo perdimos. Pero bueno, cuando ya me empecé a divertir más, me di cuenta que
posibilidades de todo tipo, ¿no? Y eso fue, bueno, acá viene una serie, esta serie que también tiene que ver con la tipografía, que tiene otro contexto, ya es un contexto del año 2000 esta serie, la llamé el rap del diccionario, porque son todas palabras, es un pentagrama obviamente, pero con 5 letras, son todas de 5 letras, que hacen alusión en la discusión que hubo desde el año 92 al 2000 sobre la discusión del descubrimiento de América, ¿no? Y entonces mi amigo Ricardo Carreira, que es el autor de estas primeras 4 frases, que son pobre, burro, bruto, torpe, él las cantaba, ¿no? Ricardo Carreira es un artista conceptual argentino que falleció en el año 96. Y una vez fue a una asamblea de la Guerra del Golfo y tomó la palabra y pidió hablar. Y él era un tipo que ponía en situación irónica todas las discusiones serias. Y entonces pide la palabra y empezó a decir pobre, burro, bruto, ¿no? En realidad lo terminaron echando de la asamblea porque leía un poema que tenía esas 4 letras y que yo lo tomé para hacer esta serie, que yo después descubrí como 50 palabras del uso cotidiano y hice un rap, pobre, burro, bruto, torpe, tonto, tosco, croto, necio, zafo, patán, merza, grasa, chino, choto, chorro. Es decir, son palabras del uso cotidiano que tienen que ver con el racismo y con la discriminación, muy de la habla popular latinoamericana, ¿no? Bueno, y este rap son más o menos unas 36 piezas y está hecho como si fuese una acuarela, es un grabado, no es una escritura así pintada sobre pentagramas, sino es una pieza que más o menos tiene 46 por 52 cada pieza y hace un pentagrama gigante, ¿no? Y cada vez se va llenando más de color y se van superponiendo las tipografías y las letras, pero se ve desde magro, guaso, plebe, grasa, cheto, pasivo, ¿no? Y se lee como una canción y se puede cantar. Si no tiene un pentagrama, lo puede cantar. Y después tiene unas claves de sol que son clavos, porque en realidad yo también le puse otro título que se llama Las palabras de la esclavitud, ¿no? Porque cada vez que te dicen pobre, te doblan como un clavo, ¿no? Burro lo mismo, bruto también. Es como un juego de palabras alrededor del amo y el esclavo, que se puede pronunciar también el amo y el esclavo, ¿no? En francés, ¿no? La otra serie. Pero bueno, hace relación con todo lo que ustedes han dicho, ¿no? O sea, cómo esta serie ya está todavía mucho más cerca. Quiero decir que yo, en ese momento que hice estas piezas, tenía referencias a ellos, pero no conocía la obra. Yo participé de los colectivos de Paréntesis y Guayco acá en Lima. Yo me he ido del año 79 de Lima a Buenos Aires definitivamente. Y nosotros conocíamos a Edison, pero no conocíamos su obra. Era un mito de Edison, o sea, se conocían pocas obras, que había hecho muestras en el Perú, no había obra disponible para ver. Esta serie sí está mucho más ligada a unas reflexiones sobre el arte precolombino que hizo Edison, que yo tomé el tema de las trepanaciones, ¿no? A leer la tesis de Tello, que es muy interesante. Una cosa son las tesis de Tello con respecto a los agujeros en los cráneos del cerebro, que tienen que ver con la sífilis, y otra cosa son las trepanaciones, ¿no? Yo hice un grupo de piezas que justamente compraba en los supermercados artesanales, que están en todo, son como piezas que están son piezas que se ven mucho más del arte, entre comillas, arte peruano, en los mercados artesanales,
pero que me sirvió como punto de reflexión en una muestra que hice en la Galería Parafernalia, que llamé Fiebres Artesanales. Resulta que en el año 70 y tantos le dieron el Premio Nacional de Cultura Artesanal y hay un grupo importante de pintores que estuvieron en contra, ¿no? Escuché un susurro. Claro, y entonces esa discusión que justamente ya Emerson ya la había superado, y también ya la había superado y la había planteado también nuestro primer pintor indigenista, no sé cómo se llama nuestro primer pintor indigenista, Lazo también discute en su época, y es más, los que lo acompañan a Lazo en su campaña como diputado es el gremio de los artesanos, ¿no? Y son los que lo promueven a Lazo. Para los que no saben, Lazo es un gran pintor peruano que pintó la Pascana, y otras piezas muy interesantes que dan cuenta de la discusión justamente que tiene que ver en el Perú con lo popular y con lo precolombino también, ¿no? Porque en el alfarero él también rescata la pieza precolombina, que es un enclavo moche, ¿no? Y ya que estas piezas es parte de esa muestra que hice en Parafernalia, que se llamó Fiebres Artesanales, donde yo retomo esa discusión en el arte peruano sobre el tema de la relación entre el arte culto y el arte popular. Cuando yo vuelvo a Lima, después de 11 años de estar en Buenos Aires y volver, me doy la sorpresa cuando voy a un museo y después me voy a polvos azules y polvos rosados, que polvos azules y polvos rosados eran los museos más importantes. Entonces me pasó esto y hice esta muestra que llamé Fiebres Artesanales, ¿no? 39.5 grados. Porque era el contexto del cólera, ¿no? Y entonces, bueno, este grupo de piezas tienen que ver con... Muchas veces a un artista le dicen, ay, ¿cómo es tu pieza? Y es así y asá, y esas piezas se llaman así y asá, ¿no? Hacen como una referencia. Es que el tema de no hay que perder el humor y la ironía en el arte, yo pienso que ellos tenían mucho humor. Y la cosa solemne del arte es horrible. Esas piezas ya es una chapita de Coca-Cola convertido en guaco, ¿no? Haciendo una referencia justamente a la línea de Nazca. A mí siempre me impresionó que en la línea de Nazca no hubiese un murciélago, ¿no? Y entonces lo inventé. Pero es un murciélago que toma cocaína, es una cosa rarísima, ¿no? Pero esas piezas hacen referencia al consumo de coca, ¿no? Porque hasta el cañito tiene. Entonces, y hay otras piezas más. Ya está. Las bolsas. Bueno, y esas son las piezas trepanadas, que es una cirugía. A mí siempre me ha interesado como en realidad todo el tiempo estamos hablando de un collage sofisticado, ¿no? Todo lo que han hecho los artistas contemporáneos, que han experimentado, han partido del collage. Y el collage, es como un collage, una cirugía, ¿no? La cirugía es lo más cercano al collage, un collage bien hecho. Esto es una burla que me hago a mí mismo, que es un coco trepanado. A mí me dicen coco porque hice un trabajo sobre el libro Coquito hace unos años. En realidad no me llamo Jorge, me dicen Coquito y ya quedo para mí para siempre. Y estos son como, bueno, ya dibujos con chapitas incorporadas o otro tipo de collage, pero hacen referencia justamente a la representación que a mí, ya en términos más concretos, el tema del agujero en el cráneo es tan contemporáneo como los chips que nos van a poner en 10 años a todos, ¿no? Como la investigación sobre las emociones y el cerebro es uno de los temas más interesantes del arte contemporáneo, también la relación del arte con la ciencia, con la medicina y ese tipo de cosas, ¿no? Que es el campo que en realidad nos interesa a los artistas, que es lo que pasa con las emociones, y ahí hay muchas de las cosas que vemos en Ibsen que hace
hacen vibrar, ¿no? Te hacen temblar en algún momento, ¿no? Y estas son como cosas así que tienen que ver con la chapita de Coca-Cola, donde la convierto, aunque si bien es cierto es un icono del pop, le doy otra vuelta de tuerca, ¿no? La convierto en una pieza naranja, ¿no? Estos son chapas de Coca-Cola que también compro en los mercados de pulgas o las chacaritas de los jardines así, y las convierto en barcos, ¿no? Estas piezas se hacen un grupo de 3 piezas. Y esas piezas que están en los supermercados, que se los compran los turistas y están en todo el mundo, son fantásticas, ¿no? También la discusión del arte moderno, el arte contemporáneo, a partir sobre todo de Picasso y del arte francés, que reincorpora todo el arte, digamos, que se llamó arcaico, entre comillas, y sobre todo el arte precolombino. Picasso era un gran gustador del arte precolombino peruano, ¿no? Es decir, hay una discusión que todavía no está sobre que en el Perú los artistas todavía no lo han tomado con la seriedad que lo han tomado algunos otros artistas, y que ellos no lo tomó, la vuelta a la cosa contemporánea y precolombina, ¿no? Y que otros artistas, sobre todo en el arte abstracto y en el arte del cubismo de Picasso, lo tomó. Bueno, estas piezas tienen que ver con esa cosa tipográfica de las asas, moche y paracas, que las convierto en signos que sirven para el trueque o para que funcionan como signo estético, ¿no? Y estas son las asas que quedan cortadas de las propias trepanaciones y de las propias huacos, ¿no? Y que las rearmo nuevamente como si fuesen amaros. Sí. Una cosa. Este es un grupo de piezas que justamente estuvieron en fiebres artesanales. Estas no, pero la reflexión sobre las bolsas. Resulta que cuando vuelvo a Perú, yo vuelvo con un viaje en ómnibus, la primera vez, y entré por el sur, y llegado un momento cuando estábamos más o menos por Paracas, la gente del colectivo empieza a decir: queremos comer, queremos ceviche, y entonces, tipo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, bajamos en medio del desierto, y nos dice: bueno, acá hay una cevichería. Cuando bajamos, la cevichería estaba cerrada, pero en el medio donde estaba la estera y las cañas había una bolsa de agua colgada en el medio de la nada, y a mí me pareció el objeto estético más increíble que había visto. Parecía un brillante, y desde el momento en que vi esa pieza hasta llegar a Lima, empecé a imaginar todo eso que estaba alrededor de esta bolsa, y hice toda una serie de imágenes polisémicas que hacen relación y que juegan como bolsas, fardos, vestidos, tapadas, montañas y bolsas, ¿no? Es una serie que se llama Novias, y que novia, y están todas digamos, tienen relieves y son dibujos y hay de todas las materias, ¿no? Es un objeto de mi interés. Y lo importante es que cuando las hice, primero hice una pequeña instalación con 5.000 bolsas de agua en un lugar, y el nudo, ¿no? Ese nudo que justamente desarrolla Edison, que yo cuando lo hice ni siquiera me di cuenta. Bueno, muchas gracias. Acá falta esto. Bueno, en realidad esta es mi primera obra con tipografía, ¿no? En el año 79 publiqué unos avisos buscando mecenas en el Diario del Comercio, ¿no? No tengo la ampliación acá, pero en realidad es la página cultural del comercio, que es una página muy seria,
Entonces, pero tiene que aparecer en la página cultural. Y en realidad es un juego, porque en realidad justamente en mecenas nadie va a buscar un mecenas por un diario, pero hace alusión al conflicto fuerte que tiene el Perú con respecto a la financiación de los artistas, ¿no? Y entonces son distintas formas de denominar un mecenas. Una dice persona sensible interesada a financiar proyectos de arte, ¿no? Después una dice sujeto sensible e interesado en ayudar a los artistas, y así. Fueron 3 avisos que obviamente no vino ningún mecenas. Más bien nos juntamos un grupo de artistas que estábamos muertos de hambre y casi nos comemos entre nosotros. Pero sí que tiene que ver con el circuito, ¿no? Con el tema de cómo reflexionar sobre nuestras propias instituciones. Y yo pienso que el arte también lo hace. Creo que en ese poema sobre los colores de Emerson hay también como un juego que hace alusión a lo específico del color y cómo lo nombra, y al nombrarlo a la forma como suena, la fonética del sonido hace color. Mecenas tenía esa parte, tenía estos 3 avisos, que en realidad lo más interesante que pasó con estos avisos, que apareció Pancho Mariotti, que Francisco Mariotti es un gran artista peruano que vive entre Suiza y Perú, y que nos enseñó a un grupo de artistas a hacer serigrafía. Yo creo que la serigrafía se convirtió en una herramienta muy importante en el arte peruano. Y a partir de Mecenas se desarrolló toda una discusión alrededor básicamente de la comida, porque esta obra de Mecenas se me ocurrió en Buenos Aires cuando yo vi la muestra del envío de la Bienal de Sao Paulo, del envío argentino, que se llamó Más y Mejores Alimentos para el Mundo. El tema de la discusión de la comida estaba en esa época muy situada, digamos, ¿no? Y el canibalismo que venía justamente de la Bienal de Sao Paulo. Bueno, sí, mi reflexión tiene que ver con, de nuevo, mi territorio latinoamericano, y tiene que ver con esas escenas. Yo me formé en Perú y me formé en esa ruta de la intelectualidad peruana que iba desde Cusco a Tucumán, que como yo viví muchos años en el sur del país, mis compañeros de colegios, el viaje de iniciación artística y política era irse a Tucumán, a Córdoba o Buenos Aires. No venían a Lima. Así que siempre me interesó vincularme a la vanguardia del Río de la Plata. Siempre me gustó la espalda que nosotros tenemos. Nosotros no nos miramos la espalda, nos miramos la frente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con esos avisos. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Coco, Luis, Pamela. Tenemos algunos minutos. Yo quería hacer solamente un breve comentario para tratar de amarrar en retrospectiva lo que se venía comentando. Partir un poco de los comentarios de Coco. Creo que hay una serie de temas pendientes a desarrollar. Ellos son en los últimos 15 años, creo que ha habido una agilidad en los investigadores dedicados a estos temas que han puesto su foco en Eilson. Entonces ya no podemos decir, como podíamos decir hace 15 años, que Eilson es un artista de culto, es un artista muy poco estudiado. Creo que ahora hemos cubierto varias fases en la complejidad que significa estudiar a Eilson. Sin embargo, todavía creo que hay algunas cosas pendientes, y en esa línea me parece que lo que ilumina la obra de Coco es súper interesante, porque, por ejemplo, nos abre la pregunta a pensar ya no solamente el vínculo de Eilson con los desarrollos tecnológicos de su época, que, como han comentado Pamela y Luis, era un vínculo muy, muy fuerte,
sino desde un ángulo más amplio, por ejemplo, el vínculo de Eielson con la cultura de masas, con la industria de la comunicación de la época. Es algo que me parece que es poco explorado, porque, por ejemplo, yo recuerdo, ya que Coco ha acabado con Mecenas, que es una incursión en un diario masivo de comunicación, de comercio, hay algunas acciones de Eielson en esa línea, ¿no? Recuerdo ahora la famosa intrusión en el diario Oiga, en donde Eielson convoca una huelga poética, que es suspender cualquier actividad productiva por un día, ¿no? O otra que aparece en el diario Lundero, en Trujillo, en donde toma también la portada del diario y hace un juego parecido a esta idea de este plano azul es un recorte del universo, ¿no? Entonces hay una serie de incursiones ahí que ellos seguramente lo tomaban como juego, pero podrían ser observados desde otros ángulos. Y en esa misma línea, por ejemplo, creo que es una deuda pensar el papel que cumple la fotografía en Eielson. Ustedes saben que Eielson también estudió unos años cine. Lamentablemente casi no hay registro de ese paso por el cine, pero sí hay algunos registros de su paso por la fotografía, que creo que es muy poco estudiada a propósito de la industria de masas o de pensar la reproductividad técnica en ellos, ¿no? Y bueno, además la obra de Coco me parece también súper iluminadora, porque bueno, ahora que lo conversamos también, cuando estábamos en la oficina veíamos una serie de paralelos que son bien estimulantes de abordar, de pensar, ¿no? O sea, hay esta idea, por ejemplo, de mitologizar los objetos cotidianos, ¿no? En ellos hay una especie de, al menos en su obra plástica, ¿no? Como una especie de espiritualización de la materia, ¿no? Pero partiendo de lo cotidiano, ¿no? Hay ciertos motivos que se repiten, como la silla, como la botella de leche, como la escalera, como el papel, por ejemplo. Y en la obra de Coco podríamos hablar también de una especie de mitología de lo cotidiano, con las llaves, con la bolsa, con las chapitas, etc., ¿no? Que ya de por sí es sintomático de estos tránsitos, tensiones, contradicciones que ocurren entre la generación, vamos a llamarlo así, del 50, la que pertenece al modo Eielson, y la generación de Coco más bien, que es la del 70, ¿no? Que está mucho más preocupada en la industria de comunicación de masas, en el mundo de lo popular, en la calle explícitamente, y en cambio la de Eielson más vinculado, por ejemplo, a un espiritualismo, a los siglos, estaría vinculada a otra clase de objetos que pretende mantener como que su pureza. Pero Eielson, por eso me parece tan interesante, está constantemente moviendo entre esos dos planos, ¿no? Y por eso es un artista que a veces se le entiende como una bisagra entre el arte modernista y el arte contemporáneo, y por eso es tan difícil de así y es tan difícil de categorizar, ¿no? Lo cual lo convierte, creo, en un artista muy rico. Muy bueno, no había visto todas esas cosas, pero es verdad. Yo le llamaba a todos esos objetos, los llamaba, cuando empecé los objetos, en realidad yo quería hacer una metáfora con la lucha de clases y dije, no, ¿cómo lo nombro? Lucha de cosas. Entonces porque en realidad los objetos, ya a partir del surrealismo, se independizan y empiezan a tener vida propia los cuadros. Y lo que hace Eielson es extender eso, esa especie de metafísica que había en la pintura surrealista, y la saca de esa cosa y la vuelve algo mucho más concreto, ¿no? Creo que ese es, pero a lo moral, digamos, como mucho más enigmático el objeto. Por ejemplo, la botella de leche es tremenda en ese cuadro de Eielson, ¿no? Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo, pero es interesante hacer un paralelo entre cómo esos objetos de la vida cotidiana en el arte peruano tienen otra lectura, y que se puede componer otra historia del arte peruano en cómo se han tocado esas cosas, porque en realidad es ahí donde está la pedagogía, ¿no? En la forma como uno presenta los objetos. Los objetos finalmente es una especie de pretexto para el arte, para decir otras cosas, ¿no? En realidad, todos los modelos en el arte es un pretexto. El tema es qué cosa haces con ese pretexto, ¿no?
No sé si quieren comentar algo a propósito de esto, Pamela, Luis. Sí. Me parece interesante la reflexión que acabas de hacer, porque yo lo leo desde la poesía, es inevitable la relación con las artes plásticas, ¿no? Recuerdo hace varios años tuve una conversación con Emilio Tarazona y él me hablaba un poco. Bueno, Emilio Tarazona, que es para mí es uno de los investigadores que leyó la obra de Eilson de una forma que a mí me cambió mucho mi manera de analizar también la poesía misma, ¿no? Porque él la leyó desde la poesía y la clásica. Pero yo conversaba con Emilio hace varios años y él me comentaba sobre el neorrealismo, ¿no? Este grupo de artistas que empiezan a introducir objetos cotidianos a sus cuadros, ¿no? Que inicialmente son bidimensionales, pero luego pues, el objeto cotidiano sale de estos cuadros, ¿no? Como las obras de Armand, de Daniel Spoerri. Y lo comento porque una de las investigaciones con las que empecé a leer a Eilson, que fue mi tesis de licenciatura, fue sobre habitación en Roma. Para mí es probablemente uno de mis poemarios favoritos de Eilson, y lo comento porque justamente lo que investigué en mi tesis de licenciatura, que espero algún día publicarla, fueron la presencia de los objetos y cómo en este poemario los elementos como la mesa, la silla, la ventana, la camisa, el vestido, la puerta del hotel Ripetta y personajes imaginarios aparecen en la ciudad. Es muy interesante porque efectivamente revelan una predilección de Eilson por la representación o la construcción de objetos cotidianos traídos hacia la obra poética. Es curioso porque en paralelo se estaba produciendo también la intromisión de los objetos cotidianos a las artes plásticas, específicamente con este grupo de artistas neorrealistas, ¿no? Pero también es interesante observar que en la poesía anterior a Habitación de Roma, estamos hablando, por ejemplo, de Reynolds, como poesía entre la casa de los pinos, los objetos también estaban presentes, ¿no? Entonces, es interesante porque yo he planteado, por ejemplo, que lo que pasa con los objetos en la obra de Eilson, visto fue en un artículo que publiqué hace un par de años, que era la botella de leche, por ejemplo, es un elemento que rueda, pero rueda de la poesía, la plástica, ¿no? Y nos habla mucho, y esto me parece interesante en Eilson, de su multimodalidad. Es decir, la capacidad de tomar un objeto poético o artístico y que se pueda expresar en distintas partes. La botella de leche aparece en el poema largo Primera muerte de María del 49. Luego aparece en una obra plástica, creo que en la década del 60, aparecen estas fotografías, ¿no? Entonces, estos elementos, que creo que tienen un caldo de cultivo en la poesía, van saltando multimodalmente a otros espacios, ¿no? Y eso a mí sí me parece muy interesante. Lo mismo pasa con la ropa, por ejemplo. Y los sí, totalmente. Pero el elemento de la ropa también es interesante, porque en Habitación de Roma aparece la camisa colgando en la ventana y en la silla, y luego tú tienes la camisa desgarrada en los lienzos, y de pronto los vestidos, que también hay obras y cuadros matéricos de ellos donde hay vestidos que están impregnados, ¿no? Entonces hay una sensibilización hacia la cotidianidad que me parece interesante, ¿no? Solo eso quería comentar. Bueno, a mí podría más bien comentar sobre el otro aspecto que es interesante, que quiero mencionar, pero se me pasó, que es esta relación con el mundo de la cultura de masas y concretamente con los aparatos digamos, de reproducción, ¿no? Como la máquina grabadora, de la que Eilson tenía una grabadora, ¿no? En los años 60, de haber sido una Reebok, nunca supe, no sé si existe el dato de qué marca era o cuándo la adquirió, pero por lo menos en su novela El cuerpo de Juliano hay una mención a una grabadora que tiene, que le gusta todo el tiempo grabar el mar y no sé, un poco los sonidos de la
naturaleza, de quedarse horas escuchando, ¿no? Y esa actividad de, digamos, de grabar y luego ir a casa y escuchar, es como una especie de actividad nueva, digamos, ¿no? Que produce, que solo es posible a través de la máquina grabadora, ¿no? de la máquina de carrete abierto, ¿no? Que de hecho es lo que hace posible también la producción de sus piezas sonoras, y la que hace posible una gran cantidad de grabaciones que él dejó, ¿no? Como más de 100 cassettes de él hablando y digamos, con muchos registros también de sonidos de lluvia, del mar, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es este costado pop también que tenía Eielson, ¿no? Con esta obra sobre Marilyn Monroe. Bueno, tiene esta mención a una pieza sonora que hizo que se llamaba Misa Solemne para Marilyn Monroe, porque es una pieza que está perdida, y tiene estos artículos, ¿no? sobre Claudia Schiffer, ¿no? Que es como, sí. Y sobre autos, creo que el auto más bello del mundo, más veloz del mundo, que obviamente lo sitúan desde esa sensibilidad, digamos, del deslumbramiento, ¿no? Ante esa belleza de la cultura de masa, ¿no? que se entiende, digamos, desde el arte pop, ¿no? Esa especie de, no sé, como cosa que se replica y tiene una, no sé, como, o sea, no sé, nadie diga que Eielson es un artista pop, pero está, digamos, su tiempo atravesado también un poco por esa sensibilidad, y creo que es una dimensión también a explorar en él, ¿no? Bueno, eso. Creo que eran todos pop, ¿no? ¿No? Claro, eran todos pop, porque en realidad el artista toca lo que ve en su época, y toca lo que ve en su época con la tecnología de su época, ¿no? Por ejemplo, entre escritores y pintores no había ninguna diferencia, estábamos todos en la misma bolsa. No sé en qué momento nos separará, pero en realidad eran parte de lo mismo. Escribir y pintar, por lo menos en las escuelas griegas, era parte del mismo curso. Tenemos unos pocos minutos para preguntas, si es que las hay. ¿Alguien quiere comentar algo? Hola, buenas noches. Bueno, interesante la conversación, muy vinculada obviamente el arte con la poesía, la experimentación, y pensaba ahora que hablaban de pedagogía. Justo hace poquito salió una investigación PISA que precisamente deja al Perú en temas de pensamiento creativo en último lugar. Y esto de la experimentación, que habla poco, que trabajaba Eielson, que explora también la poesía, por supuesto. Yo escribo algo de poesía, además. Y pensaba cómo es que ahora podemos cambiar el paradigma, porque estamos hablando de tiempos en que no había televisor, no había la tecnología que tenemos hoy, y pareciera que en vez de avanzar, venimos retrocediendo. Entonces, ¿cómo, tocando el tema de la matriz, cuál es la matriz para, no sé, volver al origen quizás, de antes? ¿Cómo ver el momento que estamos viviendo ahora y cómo
mejorarlo. Estamos como que zombies por el tema de la tecnología y creo que todo está vinculado, y ya me estoy yendo un poquito más, con el tema quizás político, porque lo que hace Coco también es arte político, ¿cierto? Y los activistas actualmente pues también hacemos algo de experimentación, eso sí, vinculamos el arte y parafraseamos y en los carteles estamos aplicando esto, pero esa conexión se genera desde lo social, desde lo artístico y esa contrariedad de cómo es que ahora tenemos un lugar muy debajo en comparación de otros países respecto a esta prueba mixta, ¿no? Entonces quisiera que den una opinión respecto a ello. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, mira, sí, lo pedagógico. Mira, en el arte es más fácil perderse que encontrarse. Yo pienso que hay un librito muy bueno justamente que se llama, ¿cómo se llama el librito este? Sí, Amor y Pedagogía, de Unamuno, que es fantástico cómo explica el fascismo, ¿no? Y lo hace a través de la pajarita de papel, que se llama La Coquette, ¿no? Es un libro fantástico, porque en realidad el libro te enciega cómo se pliega el mundo, pero a través de lo que es el origami, ¿no? Pero a través de esa metáfora del origami, el tipo va demostrando cómo se fue inventando el fascismo de la época, y ahora hay un poquito, estamos entrando, ese es el contexto de época, ¿no? El contexto de época es un poco como cómo se va plegando todo y cómo se va cerrando y bueno, yo pienso que el tema de invención básicamente tiene que ver con que hay que tocar lo que uno ve y cada época tiene sus propias cosas de cómo uno lo ve. El amor es universal, cada época lo pinta y lo presenta de maneras diferentes. Hay ciertos problemas que son eternos. La política es eterna, el amor, la pintura, el arte, ciertas cosas que tienen que ver con las leyes, la matemática. Hay un libro muy bueno de Badiou sobre ese tema, también que habla de las verdades eternas. Yo pienso que ese es nuestro campo en relación con las verdades, pero también pasan muchas cosas con las emociones, ¿no? Estamos atrapados en una emocionalidad. Lima es una ciudad muy loca donde no se habla del amor, por ejemplo. La gente está en otra sintonía. O sea, es muy difícil encontrar en esa especie de antro limeño que funciona desde el lunes al domingo, donde la gente se embebe y se empapa y toma todas las sustancias, un espacio reflexivo para hablar de las cosas que nos afectan en el mundo. O sea, no se habla. ¿Quién sabe? A mí, por ejemplo, es una de las cosas que me ponen más nerviosos en este momento, cómo tocar esas cosas, y quién sabe, habría que volver a aprender a dibujar, porque uno ve en Instagram, ¿no? Todos esos modelos de pintores que hay, ¿no? Que son una repetición de la morisqueta y que es interna, o sea, y eso no tiene nada que ver con el arte, y está muy bien que aparezcan esos tipos, porque en realidad siempre hubo, para que haya un buen artista y un buen contenido en el arte, por ahí necesitamos 500 o 1000 para que aparezca uno más o menos bueno. Y sí, estamos en desigualdad, pero está muy bien que todo el mundo se exprese. Yo pienso que entre esa dimensión de lo que es a mayor y menor, en el sentido que está muy bien, por ejemplo, que en Perú es cosa curiosa, pero no existe ni un sindicato de artistas, ¿no? O sea, para pelear por nuestros derechos, que podría ser, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿no? O como
cómo sostenemos estos lugares tan divinos. Por ejemplo, esta Casa de Literatura es una cosa maravillosa, son las pocas instituciones que yo he visto que está viva, ¿no? Y hay pocas instituciones en el Perú, y yo pienso que hay que defenderlas. Yo pienso que pasa por ahí el tema de la creación en el Perú, de defender nuestras instituciones, que son muy pocas, y cada vez las libertades para la creación cada vez van a ser más escasas. Eso es lo que yo pienso, que la humanidad va a un camino donde la creatividad cada vez es más compleja y más tremenda, ¿no? De hecho, también hay una sustitución muy grande por el económico. Es decir, hay mucha gente que terceriza la imagen y está muy bien. No sé si pasará lo mismo en la poesía, pero en la pintura, por lo menos hay gente que carga sus cuadros y no los toca. Ahora, es una discusión ética, moral, ¿dónde está la creación ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? Cosas contemporáneas, ¿no? ¿Qué pasa con esos teléfonos también? Yo me la paso viendo tarots todos los días, que son buenísimos. Es más, quise hacer un poemario con los tarots. Pero, no sé si está respondido. Yo quería decir algo muy breve. Lo que pasa es que los niños tienden a aprender con experimentación. No sé si ustedes han visto los libros objeto, los libros pop-up. A mí me gusta mucho eso, me interesa mucho, también forma parte de mi investigación. Pero lo que yo podría señalar es, aprovechando que estamos hablando un poco de experimentación, es que la experimentación, cuando uno ya sale del kinder o de esos niveles iniciales, se pierde. Entonces, ¿por qué es importante seguir experimentando y seguir asociándose a ese tipo de libros, ese tipo de materialidad? Justamente porque hay otros sentidos que se tienden a usar. Y aprender solamente con linealidad no es la única forma de entender y de hacer comprensión, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me motivan a estudiar ese tipo de prácticas es justamente cómo experimentar puede abrir otras posibilidades, pero también puede incluir otras capacidades. Hay personas que comprenden más con imágenes, con escritura lineal, por ejemplo, y eso es algo que en términos educativos no se toma en cuenta, ¿no? Solo para recalcar, porque tu pregunta me pareció muy interesante. Nada más. Solamente para reforzar un poco lo que me acabo de acordar, un trabajo que hicimos al final de paréntesis. Hubo una huelga de maestros de 6 meses en Lima, y resulta que vienen justamente de San Marcos, nos vienen a pedir un cuadro, los pintores, que comíamos papas, eso es la verdad, todos los días comíamos papas, pero nos vinieron a pedir para el fondo de huelga un cuadro de donación para el fondo de la olla popular. Y obviamente algunos pintores dieron sus cuadros, y yo la verdad les dije, mira, no sé, a mí me gustaría hacer una obra específica, les dije, no sé qué, pero déjame pensar. Y resulta que un día me voy a comprar pan a la panadería en la esquina que estaba en mi casa, y cuando voy a comprar el pan me di cuenta que ahí donde estaba el pan había un librito de Coquito que estaba apoyado, ¿no? Y yo dije, qué interesante, ya tengo la obra, dije, voy a meter la huelga dentro del libro Coquito. Ahora, claro, me fui a la editorial Coquito, le pedí una carta a San Marcos. San Marcos me hace una carta para que yo pueda ir a las editoriales. Como había 6 meses de huelga, había una información increíble, ¿no? Entonces, conseguí todas las revistas, me la pasé leyendo todas las revistas y me politicé sin querer, porque me fui volviendo cada vez más, me fui metiendo en la huelga y me fui metiendo en todo el conflicto sobre el tema de la educación en el Perú, que es un conflicto hoy también. Nada, ¿qué terminamos? Terminamos yendo a la editorial Coquito, que había sido... El libro Coquito ya no circulaba, porque en la época de Velasco lo dan de baja al libro Coquito porque era considerado un libro de Walt Disney. Entonces, sin embargo, yo aprendí a leer con el libro Coquito. O sea, había unas cosas así, como se podría decir, de tipo romántica, ¿no? Un feeling. Entonces, y de verdad aprendí a leer en 5 meses aprendí a leer con Coquito. Tenía un método bárbaro. Y hace unos años fui y lo conocí a Gerardo Zapata, que creo que ha muerto, ¿no? Un tipo, 101 años, 2 años.
Bueno, resulta que terminamos metiendo el libro, la huelga en el libro Coquito, en las páginas grandes. Pero los niños no lo entendían los grandes. No era una obra para niños, era una obra para grandes. Y los niños llevaban a los padres decían, vamos a ver el libro Coquito. Y cuando llegaban decían, papá le tenía que contar qué cosa lo que había ahí. Es un poco para reforzar las cosas de lo infantil, que sí es muy importante. Bueno, vamos a cerrar ya el conversatorio. Solo recordaba mientras hablaba Jorge y Pamela una frase de un artista que a mí me gusta mucho porque es decepcionante, y a veces las cosas decepcionantes son interesantes, que dice justamente: el arte sirve para decepcionar. Y pensaba cuando mencionaba cómo un niño se acerca a un libro y de pronto pretende encontrar algo y no encuentra eso que pretende encontrar, y hay como un punto en donde el asombro y la decepción se mezclan. Pienso que Eilson, en buena cuenta, nos pone en ese lugar. Para mí es importante en la pequeña instalación o muestra que hemos hecho con Casa de la Literatura, cómo te recibe la instalación. Cuando tú entras a la Casa de la Literatura, lo primero que lees es: no escribo nada. De algún modo una excepción. Cuando estás entrando a la Casa de la Literatura, cuando esperas encontrar cosas bellas para leer, y lo primero que lees es: no escribo nada. Bueno, ese es el universo de Eilson. Alguien que constantemente desactiva los automatismos con los géneros y con el mundo, que es lo más importante. Y creo que cualquier propuesta educativa debe apuntar a eso. Bueno, muchas gracias a todos. El tiempo nos ha ganado. Eilson es un universo complejísimo que siempre da para seguir hilando. Así que nada, espero que puedan venir a las próximas actividades de Casa de Literatura. Vamos a organizar en torno a ellos, ¿no? Que ya les diremos la fecha. Bueno, muchas gracias. Sí,